En este sentido, no se puede adelantar mucho porque sabemos que finalmente nuestras intenciones y nuestros deseos pueden ser cambiados, pero la idea es hacer de este tema una serie dado a la amplitud y a la importancia que tiene. El tema se trata justificando la muerte del mejor y del mayor. Parte 1. ¿Por qué cada uno de nosotros, cuando nos sucede algo que tenemos que apelar al conocimiento, siempre buscamos al mejor? Y hacemos preguntas como, ¿conoces a alguien que? Y de allí la lista, ¿no? Si te sale un diagnóstico extraño, nos empezamos a preguntar, ¿conoces a algún médico experto en? Es como que parte de nuestra vida aquello que queremos, amamos o apreciamos, queremos que esté en las manos del mejor. Ante el diagnóstico complicado de la salud de un hijo, los padres darían lo que no tienen para tener al mejor médico. No te digo nada si tienes cierta identificación con tu auto, si algo en tu casa tiene una tecnología que después de 4 martillazos y de 3 golpes con la pinza no anduvo. ¿Conoces a alguien? ¿Por qué el mundo no pregunta quién es el mejor de todos en los asuntos de la vida humana? ¿Cuándo fue la última vez que un vecino te golpeó la puerta o un familiar y te preguntó, si tuvieses que recomendarme a alguien, ¿quién es el mejor? Y no quiero que usted responda nada porque sería irónico, solo se lo pregunte. ¿Cuántos de ustedes alguna vez en algo consultaron por si alguien no conocía al mejor en algo que usted tenía que solucionar? No levante la mano, solo identifíquese. Yo sí puedo hacerlo porque lo he hecho. Y a veces hasta me ha dado vergüenza, hasta que la luz del entendimiento se va alumbrando. Buscamos al mejor en alguna enfermedad que tenemos y que pudiéramos tener en un ser querido. Somos especialistas en buscar contactos, ¿no? Usted que conoce tanta gente, ¿y qué puede haber más caro para un humano que la vida humana? Pero yo me pregunto, finalmente este cuerpo algún día será el almuerzo de varias cucarachas y gusanos. Sin embargo, mientras que estamos en la vida, buscamos al mejor. A veces porque amamos, a veces porque somos orgullosos, quisiéramos estar en la mano de los mejores. La pregunta es, ¿por qué tuvo que morir en la cruz el mejor de las personas y el mayor de todas las personas? Por lo que había caído por debajo de toda la creación. La Biblia dice que cada ser humano que nació desde Adán cuando fue sacado del huerto era un ser que para Dios había muerto. Por eso el subtítulo de este tema dice: ningún otro
podría haberlo hecho, porque independientemente de cómo usted y yo nos sentimos en la vida, uno hablando con las personas, uno encuentra de todo. Encuentra entre el que se cree la octava maravilla del mundo y el otro que dice no soy nadie. Dependiendo, ¿no?, en qué escenario está, encontramos esa gama de personas aún dentro nuestro. A veces nos comportamos como si fuésemos el ombligo del mundo y a veces decimos no siento nada. Sin embargo, Dios se tomó 1500 años en su Biblia para explicar de que para Dios ningún ser humano perdió valor. Y en eso está basado el Evangelio, que el hombre vale lo que Dios dice que vale y no lo que nosotros sentimos valer. Y en eso radica su amor. Siempre les he comentado a algunos de ustedes que la primer Biblia que yo compré y que yo recuerdo haber comprado, la primera hoja recitaba: Dios, siempre te preguntaré por qué me amaste. Hoy yo no escribiría eso en la primera hoja de la Biblia. Escribiría: hoy entiendo un poco más por qué me amaste. Y quizás me haga falta una eternidad para comprender el tamaño de ese amor. El amor de Dios no puede estar basado en la condición humana. El amor de Dios está basado en su diseño y en su propósito eterno. El valor de Dios hacia nosotros no fue puesto por la condición en la que yo vivo en la tierra, sino en la condición de su diseño, porque Dios nos creó. Y si hoy hay 8.000 millones de personas habitando el mundo, esto le cabe a todo ser humano que pisa el planeta Tierra. Y la razón por la cual quisiéramos vivir 1000 vidas más de las que vivimos es para poder tener el tiempo de poder anunciarle a todos los hombres que el valor de Dios para las personas no ha cambiado. Para entender un poquito más de lo que vamos entendiendo. Entonces, el Evangelio se trata de una buena noticia. Explicaba en México que Evangelio viene de evangel, de la labor de un ángel. Y por naturaleza, en el vocabulario bíblico, un ángel tiene buenas noticias. Y de allí viene la palabra evangelio. Si yo pudiera resumir, lo cual no se puede, pero por una cuestión pedagógica, ¿de qué se trata el evangelio? De darle la buena noticia al hombre, que el hombre no vale para Dios, ni cómo se siente, ni cómo se percibe, ni por sus aciertos, ni por sus errores. El valor del ser humano está en el diseño preexistente del hombre que Dios le dio para cumplir su propósito. Dios nos ama porque no le queda otra que amarnos, porque Él es Dios y se limitó a darse a conocer a toda la creación a través de cada uno de nosotros. Y aunque quizás como padre podríamos haberle causado a Dios un montón de enojos por nuestras terquedades, por todos nuestros errores, Él decidió amarnos porque Él nos puso valor. Cuando Jesús habló de la parábola de la mujer que había perdido la moneda, a mí hace como 30 años atrás me explotó algo en la cabeza y eso cambió mucho mi perspectiva hacia la gente.
pero nunca dice que la moneda perdió su valor. ¿Por qué alguien saldría a buscar una moneda perdida durante todo el día? Esa moneda perdida cambió la agenda de esa mujer. Y nosotros sabemos que en la Biblia la mujer significa la iglesia. En términos de que aquellas personas que se dicen ser parte de una iglesia, solo somos parte de la iglesia si cuando vemos a una persona que Dios nos muestra el valor que tiene, no nos dejamos de movilizarnos hasta que aquello que está perdido pueda ser hallado. ¿Cuántos dan gracias a Dios de que nosotros estábamos perdidos, pero no estábamos devaluados? Estábamos perdidos. Por eso también el pastor salió a buscar a la oveja perdida. Y es interesante porque de todo eso vamos a poder compartir el próximo martes, porque los problemas que tenemos para que lo que oímos el domingo no lo podamos vivir los lunes es un problema de implementación por ignorancia en nuestras vidas. Y no es una ignorancia que la voy a resolver personalmente, porque yo pudiera resolver mi vida personalmente, yo no estaría acá. Yo estoy reunido acá porque entendí que los problemas humanos se resuelven en grandes comunidades. Y la razón por la que viajamos, y a veces hasta lo hacemos de manera imprudente, es porque ningún problema profundo del ser humano se resuelve ni solo, ni pensando. Se comienza meditando, pero se termina consumando en vida en comunidad. Por eso somos un cuerpo, por eso somos una familia, por eso somos un pueblo, y debemos de promover ser cada vez más familia, más pueblo. ¿Por qué? Porque ninguna necesidad que usted tenga como humano la va a suplir individualmente. Comienza siendo una profunda meditación, pero terminará siendo una vida en convivencia y en amor con todos. ¿Por qué debió morir el mejor? Porque era el valor justo de su persona. Y esto es importante entender. Y que si Dios nos da vida, yo a veces a Dios le propongo serie para que sea una manera indirecta de decirle que no me quiero morir. Porque creo que vienen los momentos más maravillosos que los hijos de Dios. No estoy haciendo barato los días que vienen. Estoy diciendo que si nosotros anhelamos la voluntad de Dios en nuestras vidas y creemos que esa inteligencia espiritual está dentro nuestro y no la tengo que buscar, sino la tengo que expresar, la voluntad de Dios funciona como un espejo. Nos ponemos y decimos en oración, yo quiero hacer la voluntad, y la voluntad de Dios no es que Dios se baje a decirte si te vas a comprar un pantalón azul, porque algunos ya exageran religiosa y místicamente. No, yo no quiero hacer nada. A ver, dígale que está a su lado, tienes un cerebro prohibido que se oxide. La voluntad de Dios no tiene que ver con la inteligencia que ya Dios te ha dado para que tengas tu vida, tus libertades, tus gustos. La voluntad de Dios se trata de algo superior a las decisiones domésticas que todas necesitamos conocer a Dios. Pero podemos estar tan enredados en pedir la voluntad de Dios en cosas tan domésticas que podemos perdernos de entender que la voluntad de Dios no comenzó cuando usted nació. Esto comenzó antes que el mundo fuese creado y usted y yo nacimos en el tiempo para cumplir una tarea específica. Y que si eso se entiende, como dice la Biblia, a temprana edad, es probable que nuestros días sean alargados, que muchas de las situaciones por las cuales otros se perderían, usted pueda ser fortalecido, porque la voluntad de Dios no tiene que ver con que a usted le vaya bien,
sino con que Dios, que es espíritu y que no se puede ver con los ojos, pueda ser conocido a través de la vida de cada ser humano. Necesitamos los 8.000 millones de personas sabiendo que Dios no ha cambiado su plan independientemente de sus circunstancias. Y esa es la buena noticia y creo que usted debería de celebrarlo. Ahora, en cuanto a precio, debió morir el mejor y el mayor de todos. Hay escritores bíblicos que van a dedicar toda su carta a decir que Jesús fue el mejor de todos los hombres y también fue el mayor. ¿Por qué el mayor? Mejor en su naturaleza, concebido en pureza y en santidad, y que para mí, como se lo he dicho muchas veces, vivir 33 años, un Dios dentro de un humano, equivale 3 Matusalén. Haber mantenido la vida y la vida de Dios en un cuerpo humano es una exageración. Para guardarse, ¿para qué? Para cumplir la voluntad del Padre. Es un buen momento para que usted le diga a la persona que está a tu lado: soporta un poco el Dios que tenés adentro. Soportarlo un poco más, tratar de expresarlo. Vas a tener noches muy conflictivas. Te va a decir: y esto es el cristianismo. Y sí, amado, esto es tener oro en un vaso de barro, pero eso solamente lo puede resolver Dios en su vida. No solamente fue el mejor y el mayor, sino el único. La pregunta es ¿por qué? Nadie mejor para mí que el escritor a los hebreos para decir ¿por qué? Y si me ayuda multimedia y que todos lo puedan leer, Hebreos capítulo 9, versículo 9 y 10, dice la razón por qué no podía ser nadie más que él. ¿Por qué no pudo ser ni todos los animales que había sacrificado Israel? También yo podría exagerar diciendo que voy a explicar por qué no pudo ni Mahoma. ¿Por qué no podría ningún santo de la Biblia inclusive poder haber cumplido? ¿Por qué ninguno de nosotros? ¿Por qué ninguno de nuestros sacrificios son útiles ante Dios si nosotros no entendemos la raíz de todo esto? Nos va a llevar quizá muchos domingos y pidámosle a Dios que los domingos pasen rápido y que usted pueda ser también desafiado, y yo también, a que no esperemos el próximo domingo como el niño escolar y la niña escolar a ver dónde viene el mensaje, sino que el Espíritu de Dios nos incomode y nos sacuda a entender el por qué ningún otro y por qué predicamos a Cristo. Y por qué nuestra vida nunca tiene que ser distraída más de lo que necesite. Vivimos para que Cristo sea anunciado. Vivimos para predicar a Cristo, y aunque las vidas en comunidad pudieran rápidamente distraernos, usted como papá y mamá, proveedor de su casa, criar hijos, mantenerse en países difíciles económicamente, todo justifica que usted y yo nos distraigamos de la vida creyendo que puede haber algo más importante que todos los días entender mejor por qué el mejor murió. ¿Por qué tuvo que morir el mayor de todos? Porque si yo descuido esa pregunta en mi vida, habré descuidado, y esto es un montón de gente, religiosos, tratando de callar la conciencia para mañana seguir con nuestra agenda. Anhelo alterar la agenda de todos ustedes, que si esta noche no podemos dormir, la razón de esa falta de sueño, por un poquitito nada más, sea porque tuvo que ser el mejor y porque tuvo que ser el mayor que me amara. ¿Qué vio en mí el Señor? Esa tiene que ser la pregunta. ¿Qué vio en mí el Señor? Y no ser simplista.
no, nada, nada. No. Algo debió haber depositado Dios en nuestras vidas para amarnos. Y si esa respuesta no viene de Dios a tu corazón, el evangelio va a ser un aburrimiento total para tu vida. O si no, un montón de gente religiosa buscándole a esta reunión la imperfección que seguramente tiene. Pero si nosotros podemos conectar nuestra vida con el amor de Dios, ¿por qué Dios podría amar a personas que hoy le niegan? ¿Por qué Dios hoy podría estar amando a la gente que quizás para usted se merecerían la muerte? Y la respuesta está en la Biblia, no puede estar en mi imaginación. Y la respuesta tiene que estar superficial, no puede ser profunda la respuesta, tiene que ser superficial. La respuesta es superficial. Señor, señora, usted tiene esto, el diagnóstico del médico. Luego la profundidad de la salud tendrá que ver con la gestión de nuestra obediencia. Quiero decirle por qué usted vale todo lo que vale. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer. Si usted me está siguiendo, la palabra perfecto, cámbiela por una palabra que para nosotros en español le va a sonar más comprensible. Diga conmigo, completo. La palabra allí perfecto debe de reemplazarse por completo. Porque si hablamos de perfección, rápidamente tu mente natural dice, no, pero nadie es perfecto, esa perfección yo nunca. Y empezamos a contestarnos como queriendo rechazar lo mismo que estamos pidiendo. Acá dice que toda la historia de la nación bíblica, hasta allí, había practicado una serie de ritos que no podía hacer completo todo lo que Dios quería hacer con ellos. Es decir, la casa que nunca se terminó, la pared que nunca llegó a la altura, el auto que nunca se terminó de armar, la bicicleta que quedó con la rueda colgada. Esa es la idea de lo que está diciendo el escritor, que no hay ninguna acción humana que pueda hacer sentir al hombre que está completo por ningún hecho. Y dice, ¿por qué? En cuanto a la conciencia. ¿En cuanto a qué? A la conciencia. Mire a su vecino si quiere, porque si ya le cansó de decir, ¿puede dejar de mirarme? Y usted se lo dice y ya no se lo va a decir más. Pero dígale a tu vecino, lo que te hace depositario de un amor específico, puntual, de Dios, es que Dios te dio una conciencia. Conciencia. No, ese no va a ser mi tema hoy. No es mi tema ese, solo es un poquito para que usted lo espere. Porque usted ya sabe lo que es la conciencia en términos así, ¿no? Cada vez que Dios iba a hacer un pacto con la nación de Israel o iba a intervenir, porque todo esto se construyó en toda la Biblia, Dios se presentaba como el yo soy. Yo soy. Moisés le dijo a Dios, tú me estás mandando a que vaya a Faraón y le diga, deja ir a mi pueblo. ¿De parte de quién voy? ¿Cuáles son tus credenciales? El Señor le dijo, dile que te envía yo soy. Y si me pregunta de nuevo, dile así, yo soy el que soy.
Cada vez que Dios va a hablar de pactos y va a hacer intervenciones en la historia del hombre, Él se presenta en su verdadera naturaleza. Y, amado, no existe una palabra en un libro, incluyendo la Biblia, que pueda expresar a Dios. Ya le expliqué esto en varias oportunidades. Esto se llama en teología abstracción de Dios. Dios se abstrae a una palabra humana para que nosotros podamos entender en parte lo que Él quiere decir. Ahora, si no se ofendió tu vecino, mírelo de nuevo y dígale: tu conciencia es tu yo soy. Y el yo soy tiene un problema con tu yo soy. Dios no tiene problema con tu yo estoy. Yo era. Yo fui. A veces decimos: ¿vos sabés que yo estoy enfermo? Y la pregunta es: ¿por qué usted va al médico? Porque usted está enfermo, pero no es parte de su naturaleza. Usted quiere estar sano. Entonces, si usted quiere saber realmente quién usted es, por eso toda la salvación del hombre tiene que ver con la conciencia del hombre. El escritor a los Hebreos dice que durante 17 siglos una nación trató de ser por sacrificio una persona completa. Lo que nosotros diríamos hoy: la verdad que me gustaría sentirme bien, sentirme completo, no tener que estar accediendo a cosas externas para sentirme completo, y no tendría que estar teniendo acciones externas, ni estar creyendo que una acción de moralidad, ni que una acción de bondad hacia una persona entonces me hace sentir bien. Ese es el problema del ser humano. Que el ser humano nunca va a poder estar completo por ninguna acción que hagas. Porque dice que la respuesta que justifica la muerte del mejor y del mayor es que el hombre no tenía un problema ni de pecados, ni que Dios lo perdonara. Dios no tiene problema con perdonar al hombre. El problema del ser humano es quién dice él que es. Por eso cuando un creyente cree en Dios y recibe la vida del Espíritu, lo que comienza es un proceso de purificación del depósito de Dios en todos los seres humanos. Dios depositó en el ser humano, no importa qué religión sea, ni en qué tiempo haya nacido, Dios depositó en usted algo que solo usted y Dios, yo y Dios sabemos. ¿Quiénes somos? No como humanos, sino en relación a su diseño eterno. Porque dice que todos los sacrificios que se hicieron, por eso la religión es un calma conciencia.
Y yo no tengo la menor duda que todos los que estamos acá somos potencialmente eso. O sea, si yo no me levanto hoy a la mañana, casi pensando sin distraerme, de que yo tengo que hablar de esto, a mí, si no me saliera bien lo que yo hablo, corro el riesgo de cuando me vaya aquí, la opinión de ustedes, lo que yo me sentí, a veces digo, ¿para qué habré dicho esto? ¿Para qué habré hecho este chiste? Salvo que yo no esté concentrado como si fuese a darle el mejor pase a Messi para que hiciera el gol en la próxima Copa, justo en el último minuto de la final. Si uno no viene concentrado así, permanentemente el ser humano se desconcentra de la razón de su vida si no es consciente que lo que regula absolutamente toda nuestra comunión con Dios mientras que estamos en este cuerpo es la conciencia en la vida del Espíritu que el Señor nos dio. ¿Te diste cuenta que esa no puedes discutir? Te hace Estamos realmente asombrados, gratamente asombrados de muchas cosas. ¿Por qué razón los cristianos no hablamos de esto cada vez que nos reunimos? Primer asombro. Segundo asombro, si fue tema pero tan tratado por los padres de la fe, ¿qué le pasa a los creyentes que se quedan en la superficialidad de lo que pasa en esta reunión, si cantamos o si predicamos? Si nuestra conciencia ya es la voz que Dios depositó en todos los seres humanos. ¿Qué le pasa a los predicadores de cualquier rama, llámele, de religiones o fe, que intentan inaugurar la voz de Dios en las personas si ya Dios la implantó? Y que cuando Dios te dio la luz del Evangelio, asumimos que el Evangelio era la vestidura de mi conciencia y no nos dimos cuenta que el mayor y el mejor murió, no para vestirnos de una nueva religión, sino que el mejor y el mayor murió para limpiar su voz que ya estaba sembrada en nosotros, y Dios nunca estará dispuesto a perder lo que Él sembró en nosotros. La degradación humana va a ser cada día peor en la tierra. El hombre no cayó en pecado, el hombre sigue cayendo. De la misma manera que usted y yo, por más que creamos en Dios, usted sigue insistiendo con cumplir años. Así pasa en el espíritu. El hombre sigue cayendo. Y la única posibilidad que hay de tener comunidades de fe, familias de fe. Yo no pensaba así hace 30 años atrás. Yo pensaba hace 30 años atrás que si uno podía traer a la familia a la reunión, traerla a una reunión como esta y que los hijos fueran creciendo en el Evangelio. Así pensaba mi papá. Y mi papá siempre valoraba la honestidad de su papá. Y en realidad todo se va heredando, pero de allí se trata que evolucionemos en la fe y no del mono. Que evolucionemos en el sentido de que en la medida que se degrada la vida humana, el factor que Dios quiere purificar es la limpieza de nuestra conciencia a través del sacrificio. Jesús dijo en una oportunidad, allí viene el príncipe de este mundo. Hay muchas interpretaciones de esa frase.
El príncipe de este mundo puede ser llamado diablo, Satanás en la Biblia, pero a mí me gusta en este cuadro lo que gobierna el sistema del mundo. Porque es más fácil tener tipologías, pensar que el diablo es alguien que va a venir con un pijama rojo, que va a venir con vestido así, tipo con unos cuernos. Todo el sistema en el que nosotros vivimos puede estar rodeado de un espíritu antidios. Jesús dijo, allí viene, nada tiene en mí. Nunca intervino el mundo en la programación de cómo yo oigo la voz de mi Padre. Nada tiene en mí significa no causa interferencia. Por más que yo oiga todo lo que pasa, ¿han visto? Cuando hay interferencia, que nos vamos, estamos aquí y estamos oyendo algo. Salimos de acá y empieza la interferencia. Bueno, Jesús dijo, ¿saben qué? No tengo ninguna antena que me conecte a lo que Él pueda hacer. ¿Y por qué? Porque Jesús lo había dicho antes y nosotros lo dijimos recién. Porque el Padre le había declarado la voluntad a su Hijo. Tito capítulo 1 versículo 15, estamos justificando la muerte del mayor y del mejor. Todas las cosas son puras para los puros. ¿Cómo? Todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro. Clarísimo. Clarísimo. ¿Cómo hacerlo largo, corto, verdad? Para eso están los versículos. Qué hermoso es y va a seguir siendo y será para siempre encontrarnos todavía en la vida con personas que usted las llama ingenuas. Porque así como que suena cuando nosotros las clasificamos. Ingenuos. Y no llamarle inteligente al que es suspicaz y oye lo que todavía no se dijo y ya piensa y juzga lo que todavía ni siquiera pasó. Eso tiene que ver con el evangelio del día a día, con el evangelio no de la suspicacia ni de la picardía de los argentinos. Da vergüenza ser reconocido en el mundo como los pícaros o los geniales o los chispeantes argentinos que no sé para qué nos ha servido culturalmente. A veces uno le toca ir a países donde parece que la gente pensara menos, que la gente, sin embargo, esto no se trata de nuestra suspicacia, de nuestra picardía. El evangelio no tiene que ver con nuestra picardía, tiene que ver con la limpieza y la pureza de la conciencia que es limpia por la obra de Cristo y por el precio de su sangre derramada en la cruz. Todas las cosas, para los puros todo es puro. No dice para el tonto, no dice para el puro. Y habría que averiguar puro de qué. ¿Quiere que se lo invente yo? No, niego a inventarlo. Sigo leyendo. Pues hasta su mente, número 1, pureza de mente, no tengo que inventar nada. Y su conciencia están corrompida. Allí la palabra corrupción tiene que ver exactamente con herrumbre, conciencias herrumbradas, conciencia que perdieron la razón por la cual fue puesta. Cuando Dios creó al hombre, no le dio una Biblia. Cuando Dios creó al hombre, no lo mandó a una iglesia. Cuando Dios creó al hombre, no lo mandó a que hiciera un curso de discipulado. Tampoco lo mandó a un curso a criar hijos, ni a hacer un curso
prematrimonial, postmatrimonial, prebautismo, posbautismo, preprimaria, nada. ¿Sabe lo que Dios le dijo al hombre? No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el árbol ya está dentro de ti. Te dejé mi voz. Porque yo soplé sobre ti. Todo esto ya estaba planificado. ¿O crees que te hice el sexto día para qué? Para que solo vivieras oyendo mi voz. Porque hasta podemos ver en las Escrituras que la conciencia es el último estadio a donde irán nuestras decisiones. Es la aduana migratoria que va a determinar nuestras próximas decisiones. Por eso es mente y es conciencia. La mente corrompida tiene que ser transformada por la palabra, pero la conciencia no puede ser transformada. Necesita ser limpiada y lavada por la sangre de Cristo. En términos que no es una sangre literal, en términos literal, sino que es una acción de fe por el sacrificio de Cristo hecho por nosotros. Cuando la conciencia del ser humano está corrompida, lo que se rompen son los cinturones que le ponen al hombre el freno sobre lo que Dios piensa, sobre la próxima acción, porque Dios gobierna, Dios no manipula. ¿Acaso el error del hombre fue moral? ¿Alguien de ustedes juzgaría a Adán por comer de un árbol? Porque si no caemos en un simbolismo religioso que después queremos nosotros. No son simbolismos. Sí, porque usted juzgaría a alguien por sacar una fruta de un árbol. ¿Por qué lo va a hacer con Adán? Porque el problema no era el fruto. El problema no era solamente el fruto del árbol, sino que ya el hombre era depositario. Dios quería guardar en el hombre el derecho de la última voz antes de una toma de decisión que sea la del Señor. Es como que Dios respeta todo tu circuito interno a través de la inteligencia y de la sabiduría, pero la conciencia es el último fusible a donde Dios habla, y que en la medida que yo entiendo que la limpia conciencia, si yo limpio la conciencia, si yo la lavo a la conciencia, son expresiones abstraídas, ¿no? Abstraída por Dios, si yo la limpio, si, por eso tuvo que morir el mejor y el mayor, por eso tuvo que morir el mejor y el mayor, porque ¿por qué no servían todos los animales que se mataban en el sacrificio? Porque eran irracionales. No tenían ¿qué? Racionalidad. Entonces el Señor todos los años le decía, bueno, dame algo irracional, porque yo algún día te voy a dar la racionalidad. Te acepto una vez al año tu irracionalidad, pero esto era lo que se estaba preparando. Porque en la cruz murió la persona más despejada, más limpia. Murió la persona mayor a todos los profetas. Claro, los contemporáneos tomaban como que Dios estaba compitiendo. La razón por la cual debemos de confesar a Jesucristo como nuestro Salvador no es religiosa, es solamente creer que fue el mayor y el mejor. ¿Y cuáles son sus efectos primarios? No es que te hagas parte de una congregación. El efecto primario no es que cambies de religión, ni que renuncies a todas Tú no puedes renunciar a tus creencias con forma humana.
La única manera que las creencias inútiles se deshojan y las útiles se hacen más fuertes es cuando vamos teniendo entendimiento de la obra de amor que sucedió en la cruz. Podemos engañar entre nosotros con palabras, no al Señor ni a nosotros mismos. Por eso amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo yo me amo a mí mismo? Hasta donde yo puedo verlo, yo no puedo amar a otros más de lo que a mí mismo. Yo soy la medida de amor que puedo dar. Todo lo demás es religión para mí, ya sabe lo que pienso. Esto significa si usted va a volver o no a la próxima reunión. Es imposible, porque la medida de amor a otro es lo que amo a mí mismo. ¿Cómo yo puedo amar a los demás? Mi medida de amor es mi súplica de tener más entendimiento de cómo es que Dios puede tomar una conciencia corrompida y volverla en la voz primaria en nuestra vida. ¿Cómo dañó la religión esto? Y venir acá y creer que oírme a mí, o oír a un predicador, o oír a un pastor, a un profeta, esa es la voz de Dios para mi vida. Y claro, ¿quién no le va a gustar eso? Es súper atractivo. Es súper atractivo, porque el único a quien Dios le dio el poder de llegar a tu conciencia es a la voz del Hijo a través de su Espíritu. Yo puedo darle a usted una palabra de amor, Dios me puede estar mostrando lo hermoso que Dios tiene para su vida, pero eso es directamente proporcional a la obra de Cristo en nuestra conciencia. Yo puedo abortar todas las buenas disposiciones que una voz de Dios tenga para nuestra vida si nuestro regulador no es la obra de Cristo limpiando nuestra conciencia. Yo soy. Dile que yo soy, Moisés. Dile que yo soy. ¿Y quién era él? Será tema para otro domingo. Primera de Timoteo 1:19. ¿Quién puede dudar que Timoteo era un verdadero hijo en la fe? Nadie. Nadie. Primera de Timoteo 1:19 dice, y con esto termino, si me puedes acompañar. ¿Manteniendo qué? La fe. ¿Manteniendo qué? La fe. Y. No dice o. Vamos, salúdeme, diga. La fe y la buena conciencia son los dos rieles de un mismo tren. No, y ahí está clarito, ¿eh? Yo no tengo que inventar nada. Yo lo único que me dedico es tratar de leer las Escrituras y ver al espíritu de las Escrituras. Fe. Este podría ser un buen tema, no para que yo predique, si yo tengo las mismas crisis que usted. A veces mantener la fe es un carril más conocido para nosotros. Vamos a visitar a una persona que te dice la verdad que yo ya no tengo más esperanza, la verdad que yo ya no tengo más, yo ya no creo más en nada. Y nosotros le decimos, ¿no? Le ponemos una muleta, decimos, tenga fe. No es lo que Pablo dice. A lo mejor el problema no es fe, a lo mejor el problema es conciencia. Ve cómo lo que siempre está allí para el espíritu del que tiene hambre y sed se va a poner en negrilla. No es un asunto solo de fe. Porque nosotros somos salvos por la gracia de Dios, que será, si Dios lo permite, en nuestros próximos temas. Por la gracia de Dios somos salvos. Pero esta gracia ya era desde antes. O sea, esta gracia no es un asunto que pasó en alguna época de la historia. La gracia de Dios siempre fue y se fue manifestando de manera diferente.
somos salvos por gracia, por el medio de la fe. La fe es el medio, es el bus, es el transporte que te va a llevar a experimentar a ti y a mí esta gracia, la cual necesito todos los días. Y entonces, ¿qué falta? La buena conciencia. Manteniendo, diga conmigo, es con mantenimiento. Si usted me pregunta el service, ¿cada cuánto hay que hacerle el service a la conciencia? Yo diría lavado completo, continuo, cada un paso, como el auto, ¿no? Que no se le... manteniendo, lavando. ¿Y cómo la lavo? ¿Leyendo la Biblia? Sí, pero me suena religioso todavía. Yo diría con unas oraciones como: Señor, ¿podrías permitirme ver un poquito mejor lo que sucedió con el mejor y con el mayor? Porque a medida que se limpia la conciencia, tú no es que tienes más valor. Vamos a saber quién yo soy en el que yo soy. Y no es un yo soy del ego humano. Es lo que Dios dice que usted es. Y no es un usted en usted, es Dios en usted. Le voy a decir algo: Dios nunca te va a pedir que hagas algo que Él no haya hecho primero. Así que si Dios te pide que usted se ame a sí mismo, es porque Dios se ama a sí mismo. ¿Y cómo Dios se ama a sí mismo amándolo a usted? Habiéndole depositado a los hombres la joya de la conciencia. Tú eres el único ser creado que puedes tener conciencia de ti mismo, de saber las decisiones que tomas. No, ¿te diste cuenta que no te dice animalito, sino que te dije que llames a todos los animales? He puesto sobre ti una medida posible de Dios hay en todos los seres humanos. El desperdicio más grande de un humano que se muere sin Dios es que se habrá ido al infierno o al cementerio, perdón. Se ha ido al cementerio una persona que pudiera haber pasado la vida en la tierra siendo una porción posible que dé a conocer a Dios a través de sus obras. Manteniendo la fe, a Timoteo no era un improvisado, manteniendo la fe y la buena conciencia, que dice, déjelo por favor el versículo, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. La palabra naufragar significa nave, romper la nave. Da la idea paulina de haber salido de un puerto y no haber llegado al puerto. Tienes tus manitos, levántela y ponga en la izquierda. Yo salí de acá. ¿De dónde saliste? Bueno, hay que averiguarlo. Hasta donde yo te puedo ayudar, creo que saliste desde la eternidad. Que tu vida no fue una casualidad, que no le creas a tu documento, que disfrutes de la vida de tu familia, honra la vida de tus padres que te carrozaron, pero en algún momento de la vida tienes que salirte de allí porque tu verdadero ADN es eterno. Pero levante ahora acá, salude acá. No puedo naufragar en la vida. Y todo se va a levantar en la vida para que naufraguemos. Pablo dice que el no mantener la fe y la limpia conciencia nos vuelve los náufragos. O sea, usted
Usted es algo de Dios caminando en la tierra, trayendo a Dios a la historia por la limpia conciencia. Póngase de pie. De nuevo, Hebreos 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Todo era símbolo. Yo ya terminé. No tengo más nada que decir. Asóciate a 2 a 3 personas allí cerquita tuyo. Este es el verdadero pastoreo de una iglesia en el Señor. Y si usted está en su casa recibiendo esta palabra, júntese a algún familiar. Si es que está por allí. Si está solo, abrácese solo. No sé, ya no tengo más soluciones para todos ustedes. Vamos, abrácese allá 2 o 3 personas. Esa gente que usted ama, que usted dice que ama. Ámela en estos ámbitos, porque estos ámbitos eternizan esas palabras. Mantén la fe. Eso dile a la persona que está a tu lado. Mantén la fe y la limpia conciencia. Porque lo demás era símbolo. Yo les puedo asegurar que yo estoy atado a símbolos y todos los días se me cae uno. No, pero yo creo esto. Juan, eso es un símbolo. Y yo no quiero que pienses símbolos. Quiero que me conozcas en tu espíritu. No, pero Señor, estaba leyendo la Biblia, Juan. Son hojas. Mira lo que está detrás de las hojas. Símbolos. Símbolos. Esto no, esto que estoy hablando yo no. Esto eterno es lo que mantuvo en toda la tierra siempre un remanente de Dios creyente. ¿Sabe usted que hubo tiempo en que no había reuniones como esta? ¿Sabe usted que hubo tiempos en que la gente no tenía Biblia? ¿Sabe usted que hubo tiempos a donde decir Jesús te costaba la vida? ¿Sabe usted que hubo tiempo en que mucha gente que creyó en Dios se murieron en pandemias, en epidemias? Y algunos de ellos llegaron al final de sus días sin negar a Dios. ¿Sabe cuál es la respuesta? No la Biblia que tenían, ni el pastor que tenían. La limpia conciencia producida por el sacrificio de Cristo revelado al corazón de las personas. Yo quiero decirles algo. Todo lo que descanse en nuestra vida, que no sea fe y limpia conciencia, todo, Dios tiene el compromiso de movilizarlo. Por eso cuando nosotros anunciamos una movilización, no la hacemos porque somos profetas del terror. Todo lo que no se sostenga en nuestra vida por fe y de limpia conciencia, Dios tiene el compromiso de darle una sacudida. Evite el sacudo. Evitemos. Yo no he podido, yo hubiese querido oír esto a los 14, 15 años. A mí me enseñaron que había que venir a todas las reuniones, que teníamos que saber todos los mensajes. Me tragaba todos los coritos y canciones a vida y por haber. Y ¿saben una cosa? No estoy acusando a nadie. Digo que debemos de crecer, ¿verdad? Diga conmigo, los remanentes se preservan con gente de buena conciencia. Pero un remanente debe de volver a convertirse en un lago, en un río, en un océano. Porque si no quedamos como aislados, vamos a quedar. No, Señor, que estos próximos días, estos próximos meses, mi vida no esté centrada a donde los creyentes nos hemos perdido, sino a donde vamos a ser hallados en Él. Levante su mano. La humildad no es otra cosa que anhelar la voz de Dios por encima de todas las voces humanas. Lamento no ser lo humilde que quisiera, porque a veces me cuesta oír, pero les propongo
esta vida en comunidad, de sacar nuestros ojos de la suspicacia y volver a oír la buena noticia que Dios está en el mundo en el recobro de una conciencia limpia que solamente lo puede hacer la obra de Cristo en el corazón de las personas.